Bien, vamos a continuar ahora con otro tema. Se llama control de arrancadores, atención plena y atención reducida. Está sabido que cuando nosotros vamos a arrancar una carga inductiva, en este caso transformadores, perdón, en este caso motores, que son cargas inductivas, pues regularmente ellos traen una dato de placa que dice el consumo en HPs o el consumo de energía en corriente eléctrica. Entonces siempre esa corriente eléctrica que ellos manifiestan que van a consumir es en condiciones nominales, en condiciones normales, ya cuando están funcionando. Pero cuando ellos están en reposo y para vencer ese reposo y arrancar, regularmente consumen de 2 a 3 veces más lo que traen en la placa. Así que si un motorcito trae que consume 1 ampere, pues en el arranque, para vencer el reposo, se van a 3 amperes. Pero si el motor está consumiendo 10 amperes, en el arranque se va a generar un consumo de 30 amperes o más. Eso origina que las partes de conmutación, que son los platinos, cuando ya están por cerrarse, de manera usual se da un arco voltaico, un chispazo. Y con el tiempo, pues las partes de los platinos se van desgastando con más facilidad. Eso aunado al gran consumo de energía. Desde luego que si en un sistema hay 10 motores y están arrancando de manera espaciada, pues van a estar consumiendo mucha energía. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, nosotros podemos arrancarnos a tensión reducida. O sea, le metemos un poquito menos del voltaje normal y hacemos que el motor gire, obviamente muy despacito. Pero ya no, al hacerlo así, ya no vamos a generar ese alto consumo de energía en el arranque para vencer el reposo. Y ya después de unos milisegundos o unos segundos de que el motor ya venció el reposo, le soltamos a plena tensión y entonces pues se arranca de manera completa. Entonces vamos a ver esos dos tipos. Si nosotros lo arrancamos a tensión plena, pues es realmente como lo hemos venido trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio a plena tensión o tensión plena, arranque y paro de un motor trifásico. Aquí tenemos el diagrama de control, como lo observan, en donde nos dice que cuando presionemos nosotros el botón de arranque, que tenemos aquí como el botón de arranque, este es el botón de arranque y aquí tenemos el botón de paro. Cuando nosotros presionamos el botón de arranque, si se observa, si lo arrancamos aquí, empieza a haber circulación de corriente y entonces el componente que es A, que es un contactor para este caso, pues se activa. Y una vez que se activa, pues también tenemos que se activa el auxiliar. Así que si soltamos nosotros al botón de arranque, bueno, aunque ya no hay circulación de corriente de aquí, por el sostenido sigue alimentado. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que cuando este componente se activa, también activa a estos que son sus hijitos y que es parte del contactor. ¿Y qué pasa? Pues que de manera plena llegan las 3 fases a través de los sistemas de protección, llegan las 3 fases al motor y el motor gira de manera completa, de manera al 100. Cuando nosotros apretamos el botón de paro, pues obviamente al apretar el botón de paro, pues la circulación de corriente se tumba, es caída, la eliminamos y entonces el componente contactor se apaga. Y al apagarse, pues estos regresan a su estado original, a su estado de reposo, y regresan al estado de reposo estos componentes y el motor de esa manera se apaga. Esto es algo muy simple, muy sencillo, ¿verdad?, que vamos a estar observando. Si nosotros en algún momento sobrecargamos al motor, un componente que está en esta área, que son elementos auxiliares y que de manera mecánica están enlazados a estos elementos llamados overload, este pequeño contactorcito, cuando por aquí fluye más corriente para los cuales están capacitados, empieza a haber un calentamiento y bota este componente, y al botar este componente pues apaga el sistema. Son sistemas de protección. Ahora vamos a ver los casos cuando es a tensión reducida. Cuando es a tensión reducida,
al menos vamos a observar tres posibles formas de hacerlo. Primero por resistencia primaria, luego por autotransformador, luego por un método que se llama delta estrella y por último de rotor de vanado. Ahorita vamos a ver el de resistencia primaria. Aquí si se observa, nuestro objetivo es primero que entre A. Una vez que entra A, la circulación de esta corriente, ¿verdad?, atraviesa o tiene que atravesar por la resistencia. También esta por la resistencia y también esta por la resistencia. Estamos suponiendo que nada más arrancó A y que R no está presente, por lo que el motor va a trabajar o va a recibir un nivel de voltaje distinto, inferior al normal. Se calcula la resistencia para nosotros hacer que el motor arranque al 50%, al 40%, al 30% de su voltaje normal. Así que nosotros obligamos a que entre en función la resistencia. Pero pasado un instante de tiempo, milisegundos o unos segundos, mandamos nosotros encender a R. Y al encender a R, al arrancar R, ¿qué pasa? Pues la resistencia queda ahora afuera y la corriente circula a través de A y a través de R, por lo que le llega de manera plena el voltaje al motor y este funciona al 100% de su velocidad de manera normal. Esa es la forma en que nosotros lo hacemos. Vamos a ver cómo funciona el sistema. Acá tenemos nosotros el diagrama de control. En condiciones normales, A está apagado, R está apagado, TR, que es un temporizador on delay, está apagado y por tanto todo está apagado, el motor también. Pero si nosotros presionamos el botón de A, inmediatamente circula corriente por aquí y enciende el contactor A. Al encender el contactor A, sus componentes cambian de estado, se cierra, se cierra, se cierra y se cierra. ¿Qué pasa? Bueno, pues que también se enciende TR. ¿Y qué ocurre en ese instante? Bueno, cuando enciende TR, el componente que tenemos aquí, que es un temporizado, un contacto temporizado, ese permanece abierto, porque nosotros hemos activado apenas el TR y el TR contacto que está aquí está esperando a que se presente o que se alcance el tiempo de temporización. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que circula corriente a través de cada línea, atravesando obligadamente por la resistencia. Es decir, es como si este componente no estuviera y no estuviera. Y entonces el motor gira de una manera lenta, está girando lentamente el motor. Ya cuando el motor está girando y ha vencido su reposo después de un cierto tiempo, el cual nosotros programamos con este componente, el elemento TR contacto temporizado se cierra. Y una vez que el componente temporizado se cierra, que sería esta situación, después de que transcurrió el tiempo de temporización se cierra, pues entonces arranca R. Y una vez que arranca R, se cierra este contactor que tenemos aquí, los platinos de este contactor. Y la corriente pues tiene dos caminos. Al llegar la corriente aquí, dice, ah caray, pues tengo dos caminos, uno por acá y otro por acá, pero por aquí hay resistencia y por aquí no hay nada de resistencia, entonces toda la corriente se vendría por aquí. Y técnicamente hablando es como si la resistencia no estuviera para ese momento, y si la resistencia no estuviera, pues el motor recibe plenamente su nivel de voltaje y con ello funciona al 100%. Con eso nosotros vamos a evitar, con este tipo de control de sistema, vamos a evitar que el motor consuma altos niveles de corriente y sobre todo vamos a estar protegiendo nuestros elementos contactores, porque los platinos no se van a desgastar tan rápida o fácilmente que cuando nosotros lo arrancamos a plena tensión. Así está más o menos la situación, por lo tanto, aquí vamos a cortar y vamos a continuar con los siguientes métodos.